Muy buenos días. El día de hoy veremos las figuras literarias o los recursos literarios. De cualquiera de las dos formas nosotros podemos encontrarlo cuando lo vayamos a consultar en algún lugar, incluso en el libro. Bien, entonces primero vamos a definirlos, de qué se tratan o para qué se usan, ¿listo? Entonces, esos recursos literarios se usan para hacer del texto algo especial, o sea, para que los textos líricos sean muy diferentes a todos los otros, que no sean una lectura común, sino que provoque emociones, o sea, es decir, que nosotros sintamos algo cuando nos leemos, cuando lo estamos leyendo, que sintamos alguna emoción, que sintamos alegría, que sintamos temor, que sintamos algo, ¿sí? Por eso se usan esas figuras literarias, ¿cierto? Pueden ser emociones, sentimientos, ¿cierto? Que nos provoquen pensar en imágenes, o sea, que nosotros estemos leyendo un poema, incluso podamos cerrar los ojos y nos podamos imaginar de lo que nos están hablando. Si nos están hablando de los árboles, de una persona, de un lugar, de la naturaleza, nosotros podamos imaginarlo con solamente leerlo. Esa es la magia de las figuras literarias. ¿Listo? En ese caso vamos a ver dos figuras literarias, ¿cierto? Una se llama el caligrama y la otra se llama la metáfora. Entonces vamos a empezar por el caligrama, que tal vez nosotros ya hemos visto algo sobre eso en años anteriores, ¿listo? Entonces, el caligrama es un poema visual, ¿cierto? Es más bien sobre todo, por ejemplo, si yo le leo a alguien un caligrama, no se va a dar cuenta que son caligramas hasta cuando lo vea, ¿no? Por eso se llama un poema visual, porque se necesita verlo para poderlo comprender, en el que las palabras forman la figura del personaje, el animal, el paisaje o el objeto del que yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces, con las letras yo voy a ir dándole forma de eso que hablo. Es decir, si yo voy a hablar de un balón, pues el poema va a tener forma de balón, no va a tener forma de otra cosa. Bien, entonces veamos unas características, ¿cierto? O algunas ventajas. Entonces se pueden usar cualquier tipo de letra. Es decir, que yo puedo usar letra cursiva, puedo usar unas letras mayúsculas, puedo usar minúsculas, ¿sí? Cada uno va a escoger el tipo de letra que más se ajuste a la imagen que quiere demostrar, ¿cierto? Lo otro es que el tamaño de las letras puede variar, es decir, que yo puedo usar unas letras pequeñas y luego hacerlas muy grandes para darle forma de algo y luego puedo volver a hacerlas otra vez pequeñas para darle una forma distinta a la anterior, ¿cierto? El orden del poema en ocasiones no afecta, o sea, es decir, yo puedo empezar a escribirlo, por ejemplo, si yo voy a hacer una bicicleta, yo puedo empezar a escribirlo desde la cabrilla, o sea, desde el timón, o puedo empezar desde una llanta, o puedo empezar desde un sillín, desde cualquier lugar yo puedo empezar. ¿Listo? Algo muy importante y es que tenemos que aprender a manejar el espacio, o sea que si yo tengo una hoja, tengo que primero más o menos hacer el diseño de lo que yo quiero hablar para que no me vayan a quedar como por ejemplo que una frase no se juntó con la otra, que me quedaron muy separadas, ¿listo? Y que requiere mucho más ensayo, o sea que yo esté escribiendo el poema y de pronto no me alcanzó para llenar toda la figura, entonces tengo que borrar, tengo que hacer la letra más grande o más pequeña, depende si me faltó o me sobró. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos que también los podemos encontrar en la página del libro. ¿Listo? Entonces, serían de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos el primero que es la abeja, lo vamos a encontrar en la página 32. Listo, entonces veamos, ustedes ahí en el libro pueden buscar la página 32, pueden pausar el video para que puedan ir a buscarla, ¿cierto? Entonces veamos que ese poema, eh, todo el poema está haciéndole la figura incluso del trazado, ¿cierto? Por ejemplo, el camino que toma esa abeja hasta la misma forma de la abeja, ¿listo? Sería bueno que mientras tanto ustedes pudieran pausar el video para que se tomaran el tiempo de leerlo y disfrutarlo, porque para eso son los poemas, son para disfrutarlos. Incluso miren el título donde está, ¿no? El título está es alrededor de una flor, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que en ellos también podemos ver las partes, ¿cierto? Entonces en este caso veríamos las partes de lo que hemos analizado en las clases anteriores, ¿cierto? Entonces el tema, ¿cierto? El tema de este poema, que en el libro lo podemos encontrar, ¿cierto? Es la abeja, ¿no? Ese sería el tema. El tono, ¿cierto? El tono ya lo tenemos escrito en el libro, que sería exaltación, ¿cierto? Ese sería el tono. Y la figura, ¿cierto? Pues que la figura es de abeja, ¿no? Entonces, eso sería un caligrama prácticamente. Entonces, voy a mostrarles muchos más ejemplos, ¿listo? Aquí tenemos otro ejemplo en la página 33, que también podemos realizar el mismo análisis. ¿Listo? Entonces también me gustaría que lo pausen para que se tomen el tiempo de leerlo.
Incluso también podemos ver, por ejemplo, cuál es el tema, lo podemos completar ahí de forma rápida, ¿cierto? El tema es la corbata o nos están hablando de alguien que posiblemente también le aprieta la corbata, ¿cierto? El tono es un tono, podemos definirlo formal, ¿sí? Es como más bien serio. Y la figura prácticamente tiene mucha relación con el tema, ¿cierto? Entonces es de corbata. Listo, de esta manera podemos completar el análisis como lo hemos hecho con los anteriores poemas. Listo, vamos a ir con otro ejemplo más. El otro ejemplo es el ejemplo que está ahí mismo en la página 33 al lado de la corbata, ¿cierto? En este poema, si nos tomáramos el tiempo de leerlo, podemos notar que ahí juegan muchísimo con las palabras y con el tamaño, ¿cierto? Entonces hacen unas letras más grandes que otras, incluso miremos que los patas del, ¿cierto? Las patas del pájaro también lo hacen con las mismas palabras patas, ¿no? Patas, 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 ¿sí? Esa es una de las ventajas de los caligramas que nosotros podemos jugar con ellos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el tema, ¿cierto? Entonces podemos, pues, el tema es el pájaro. El tono, ¿cierto? El tono puede ser, por ejemplo, de alguien que está asombrado de asombro, ¿cierto? Por la maravilla que tienen los pájaros, o incluso podemos decir otro tipo de tono con el que ustedes tal vez se vean, o que ustedes tal vez se identifiquen, con el que ustedes se vean más relacionados con ese tono, ¿cierto? Y la figura, pues es fácil. Identificar la figura en los poemas con caligramas es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Bien, luego vamos a ver otro caligrama, ¿cierto? Otro ejemplo de caligrama que sería el siguiente. De la misma manera con este poema se llama Mi ventana al mundo, también lo podemos pausar para que se tomen el tiempo de leerlo, para que de esta manera ahora ustedes completaran ya de forma personal cuál es el tema, el tono y la figura. Sí, este sí lo voy a dejar para que ustedes solitos lo puedan completar en el cuaderno. Bien, entonces ahora vamos a ver en qué consisten las metáforas, ¿listo? Las metáforas, ¿cierto? Son aquellas que, por ejemplo, al significado de una palabra se le designa otro, o sea, se le cambia el significado usando otra palabra distinta. Esa palabra por la que nosotros la vamos a reemplazar puede ser un objeto, puede ser un lugar, un color, puede ser un animal o puede ser cualquier palabra que tenga un significado que sea de semejanza universal. ¿Por qué se dice universal? Que para todos sea fácil de entender. O sea, es decir que, por ejemplo, si para mí el carro no significa carro, sino que significa patineta, entonces eso va a ser muy difícil para los demás entenderlo. Entonces yo tengo que buscar una palabra, un objeto, un color, un animal, un significado que sea universal. O sea, que todos, por ejemplo, si ven un carro, sepan que es un carro, un vehículo, ¿sí? Por eso me refiero a universal. ¿Listo? Entonces, al establecer esa relación, ¿cierto? Se realiza, se realiza una metáfora. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, dice al establecer esta realizar, ¿no? Ahí sería esta relación se construye una metáfora. Ya cuando yo se los envíe a ustedes ya va a estar corregido. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos de metáforas. ¿Listo? Entonces veamos con esta. Estas también las podemos encontrar en el libro, ¿no? Algunas de esas están ahí en la página 34 para que ustedes también la puedan ver. Entonces veamos la siguiente. Me pierdo en el mar de su mirada, ¿cierto? En este caso, el mar de su mirada no significa necesariamente que tenga un mar en los ojos, ¿no? Pero se está haciendo la relación de semejanza, o sea, ¿de qué color es el mar? Azul, entonces eso tiene una relación de semejanza con los ojos de alguien que puede ser azules, ¿no? Ahí a la izquierda, ¿cierto? De forma horizontal, vertical, tenemos la explicación, ¿cierto? Entonces el mar se refiere a ojos azules. Listo, veamos el siguiente. Incluso en el libro también lo podemos encontrar de esa manera. Las perlas de su boca adornan su sonrisa, ¿cierto? No significa pues exactamente que tenga unas perlas, pero como es una metáfora, ¿cierto? Se buscan palabras, objetos que sean muy parecidos. En este caso las perlas se pueden parecer a un diente por su brillo, por su blancura, ¿cierto? Entonces se parecen mucho a la sonrisa que puede tener alguien, ¿no? El siguiente, sus rizos de oro se extendían hasta la cintura, ¿cierto? No significa que tenga un cabello de oro, pero por ejemplo, ¿cuál es el color que se parece mucho al oro, ¿cierto? El cabello rubio, entonces, y rizado, entonces podemos relacionarlo de esa manera.
Veamos otros ejemplos, ¿cierto? La mata de cabello de mi maestra. Yo sí quiero por favor que haya mucho respeto en este caso porque no necesariamente eso puede ser una ofensa, sino que puede ser por ejemplo el cariño. Como les digo que las metáforas dependen de la forma en como yo lo digo, ¿no? Si yo lo digo de burla, obviamente esa persona se va a sentir mal, pero si yo lo digo con cariño, ¿cierto? Con algún tipo de afecto, no va a ser de esa manera como de ofensa, ¿cierto? Entonces el cabello, eso significa que el cabello es abundante, ¿cierto? Que es bello como una planta. Sí, aquí estamos, de alguna forma estamos haciendo dos relaciones de metáforas. El siguiente, está en la flor de su vida. A veces uno escucha como esa frase, está en la flor de su vida, como qué significa eso, ¿cierto? Entonces la flor es algo como bello, es algo que está reluciendo, ¿cierto? Como que la planta está en su mejor momento, entonces, por ejemplo, eso se puede relacionar con la juventud, ¿cierto? Está vigoroso, tiene mucha energía, ¿sí? El siguiente, la lámpara de la noche. Es que podemos decir que nosotros no es que haya, por ejemplo, una lámpara en la calle necesariamente, pero entonces si estamos hablando de metáforas, esa lámpara de la noche podría ser la luna, ¿cierto? Continuamos con otro ejemplo, otros tres ejemplos, ¿cierto? No era un diluvio, era su llanto, ¿cierto? Por ejemplo, quiere decir que alguien lloraba demasiado, ¿cierto? En los diluvios en los diluvios hay como mucha tristeza, ¿cierto? No le da nostalgia. Entonces miren que ahí se están estableciendo varias relaciones. Tenía los nervios de acero, ¿sí? No necesariamente que tiene que ser, por ejemplo, Superman para decir que tiene los nervios de acero, no, sino que es alguien que es fuerte emocionalmente, o sea, lo relacionan como esa fortaleza con el acero. Y el otro es las luciérnagas del cielo. Si uno se pone a ver, normalmente, a veces uno pocas veces encuentra luciérnagas, pero si estamos hablando de metáforas, esas luciérnagas se pueden nombrar como estrellas, ¿cierto? Porque tienen mucha similitud en la forma en la que brillan. Pero nosotros vamos a ver que hay metáforas que son imágenes, o sea, metáforas visuales, muy parecidos a los caligramas. En este caso, no necesariamente tienen que tener texto, puede ser una sola foto y ya. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos que quisiera que ustedes también lo pensaran. Si ustedes quieren pausar el video y pensar, por ejemplo, qué significa esa metáfora de el planeta en un cono de helado, ¿cierto? Eso es una metáfora. Están comparando el planeta, pues, primero por lo redondo, ¿cierto? Sobre el helado, pero también, por ejemplo, puede ser de que estamos pues, en el helado evidentemente se está derritiendo, ¿no? Entonces como que también el planeta Tierra está en peligro, siempre ha estado en peligro, ¿cierto? Por la contaminación, el calentamiento global, ¿no? Entonces puede ser que alguien se vaya a comer ese planeta y se acabó. Sí, eso es una imagen, es una metáfora. No necesariamente tiene que ser tan real. O veamos la siguiente, ¿cierto? Una persona con una cabeza de bombillo. Incluso ahí, bueno, ese sí tiene una letra, ¿no? Que es la letra idea, ¿sí? Puede ser alguien que piensa mucho, ¿no? Alguien que constantemente está innovando. Veamos estos que los siguientes me gustan aún más. Por ejemplo, esta metáfora de un cerebro haciendo ejercicio pero con unos libros, ¿cierto? Es como una forma de decir que hay que ejercitar la mente, ¿cierto? ¿Y cómo la ejercitamos? Leyendo. Incluso aquí vamos a encontrar una metáfora que tiene mucha relación con la otra, ¿cierto? Entonces viene que un libro y una jirafa saliendo de él, ¿no? Eso puede significar que, pues, como les digo, si ustedes quieren pausarlo y también ustedes proponer sus propias interpretaciones, es válido. Pero entonces lo que significa es que, por ejemplo, los libros también nos enseñan muchas cosas o nos hacen vivir, ¿no? Lo que yo les decía, nos hacen imaginar. Ahora yo les voy a dejar estas tres metáforas, ¿cierto? Para que ustedes la piensen y me las escriban. Y ustedes me dicen, profe, ¿será que esta metáfora significa esto? Y yo les voy a... ninguna interpretación es incorrecta. O sea, es decir, en las metáforas ninguna es incorrecta. Pues que estén muy alejadas, pero para ser incorrectas tendrían que ser, o sea, es decir, algo totalmente que no tenga nada que ver. Pero incluso ustedes me pueden decir, profe, ¿será que el cielo estaba cubierto de blancos algodones? ¿Significará que el cielo estaba de tal cosa o había tal cosa en el cielo? Por ejemplo, el siguiente, la nieve en sus caballos demostraban su experiencia, en sus cabellos demostraban su experiencia, ¿no? Como, ¿qué será eso, la nieve en el cabello? ¿Qué significará? No necesariamente significa que alguien esté por allá en el Polo Norte y tenga nieve en la cabeza, no, eso puede ser alguien en cualquier lugar del mundo.
O la barca donde soñamos, ¿no? ¿Cuál será esa barca en la que nosotros soñamos? ¿Qué puede significar eso? También eso parece que sea una adivinanza, puede ser también. Listo. Entonces, esos serían los dos temas para ver. ¿Listo? Entonces, lo siguiente es la actividad. La actividad va a estar, ambas actividades, la de los caligramas y la de las metáforas, van a estar en el libro taller, en la página 8 y 9 del libro taller. ¿Listo? Entonces, pues ojalá pues aprovechen este espacio para que puedan realizar esos ejercicios en la página del libro taller. Tómense su tiempo, sean muy creativos, que de eso se tratan las metáforas y los caligramas, ¿no? De demostrar, por ejemplo, nuestra creatividad, ¿cierto? De exigirnos un poco más allá, como tratar de no hacer las cosas ahí, hacerlas porque sí, sino de esforzarnos un poquito más, ¿cierto? De ponerle empeño a lo que hacemos. Sentimientos sobre todo, que eso se trata de este tema que estamos viendo. Listo, entonces cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, yo voy a estar muy pendientes para apoyarlos y resolverlos las dudas que tengan. Que les vaya muy bien.